En el corazón de la historia cristiana, hay momentos que trascienden el tiempo y se convierten en faros de inspiración para generaciones. Uno de esos momentos es la presentación de la Virgen María en el Templo de Jerusalén. Este episodio, aunque no está narrado en los evangelios canónicos, ha sido transmitido a través de la tradición y los textos apócrifos, especialmente el protoevangelio de Santiago. Allí se cuenta que, cuando María tenía apenas 3 años, sus padres, Joaquín y Ana, decidieron cumplir una promesa hecha a Dios, consagrar a su hija al servicio divino. Este gesto, aparentemente sencillo, esconde una profundidad espiritual que despierta admiración y reflexión en quienes lo contemplan. La historia de María no comienza en la Anunciación, sino mucho antes, en ese instante en que una niña es entregada al Señor, abriendo así las puertas a un misterio que cambiará la historia de la humanidad. La decisión de Joaquín y Ana no fue tomada a la ligera. En la cultura judía de la época, la consagración de un hijo al templo era un acto de profunda devoción y gratitud. Para ellos, María era un regalo inesperado, fruto de oraciones fervientes y de la misericordia divina. Habían vivido años de esterilidad, considerada en aquel tiempo como una desgracia, pero Dios escuchó sus súplicas y les concedió la bendición de una hija. En agradecimiento, decidieron ofrecerla al Señor, siguiendo el ejemplo de otras figuras bíblicas como Ana, la madre del profeta Samuel. Este paralelismo no es casual, ambos relatos muestran cómo la fe y la entrega total pueden transformar el dolor en alegría y el sufrimiento en esperanza. La historia de María, desde su infancia, está marcada por la confianza en la providencia y la disposición a cumplir la voluntad de Dios, cualidades que la acompañarán a lo largo de su vida. El viaje hacia el Templo de Jerusalén fue un momento cargado de emociones. Joaquín y Ana, acompañados por María y un grupo de jóvenes de su tribu, se dirigieron hacia el lugar sagrado. No llevaban ofrendas materiales como corderos o palomas, sino algo mucho más valioso, el corazón de su hija, dispuesta a servir al Señor. La escena, descrita en los textos apócrifos, es conmovedora. María, con apenas 3 años, subió sola las gradas del templo, con paso firme y seguro, guiada por una gracia especial. El sumo sacerdote la recibió y la sentó en la tercera grada del altar, donde el Señor hizo descender su gracia sobre ella. Según la tradición, María se puso a danzar frente a toda la casa de Israel, llenando el ambiente de alegría y devoción. Este gesto simbólico no solo refleja la pureza y la inocencia de la niña, sino también su disposición total a la voluntad divina. La presentación de María en el templo es, por tanto, un acto de entrega que prefigura su papel en la historia de la salvación. La vida de María en el templo fue un periodo de crecimiento espiritual y preparación. Allí, junto con otras niñas, recibió una educación cuidadosa en la religión y en los deberes para con Dios. La tradición cuenta que María se nutría como una paloma, recibiendo su alimento de manos de un ángel, lo que subraya su pureza y su cercanía con lo divino. Este tiempo de formación fue fundamental para que María desarrollara las virtudes que la caracterizan: humildad, obediencia, fe y amor. La presentación no fue solo un acontecimiento histórico, sino un símbolo de la consagración total a Dios, un llamado a todos los creyentes a vivir con disponibilidad y generosidad. María, desde su infancia, se convirtió en un modelo de entrega y de servicio, mostrando que la verdadera grandeza no reside en los logros humanos, sino en la disposición a cumplir la voluntad de Dios. Antes de continuar con el relato, quiero invitarte a suscribirte al canal Una Oración al Día, donde compartimos reflexiones y oraciones para acompañarte en tu camino de fe. También me encantaría saber desde dónde nos estás viendo y qué opinas de este misterio luminoso. Déjame tus comentarios y comparte tu experiencia, porque cada voz enriquece nuestra comunidad. La historia de María nos recuerda que la fe no es solo un sentimiento, sino una decisión que se vive día a día. La presentación de la Virgen María es un llamado a la entrega, a la confianza y a la esperanza, valores que siguen vigentes en nuestra vida actual. A través de este episodio, María nos enseña que la verdadera felicidad se encuentra en la disposición a servir al Señor, en la humildad y en la gratitud.
Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia entrega y a buscar la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida. La fiesta de la presentación de la Virgen María, celebrada el 21 de noviembre, es una oportunidad para recordar este misterio y para renovar nuestro compromiso con la fe. En la Iglesia, esta celebración no solo recuerda el acontecimiento histórico, sino que destaca el don total de sí misma que María hizo a Dios desde su infancia. Este gesto de entrega es un modelo para todos los cristianos, que somos llamados a consagrarnos al Señor en nuestro propio tiempo y lugar. La presentación de María en el templo es, por tanto, un símbolo de pureza, de disponibilidad y de esperanza, valores que siguen inspirando a quienes buscan vivir con autenticidad y generosidad. María, desde su infancia, se convirtió en el primer tabernáculo de Cristo, santificada para llevar a cabo la misión divina que le sería confiada. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en los logros humanos, sino en la disposición a cumplir la voluntad de Dios. En el seno de la antigua Judea, dos figuras caminan con la humildad y la fe como compañía constante, Joaquín y Ana. La historia de estos padres no se cuenta en los evangelios canónicos, pero ha sido transmitida a través de los siglos en textos apócrifos como el protoevangelio de Santiago. Joaquín, originario de Galilea y descendiente de David, es descrito como un hombre justo y generoso, dedicado a compartir sus bienes entre su familia, el templo y los pobres. Ana, nacida en Belén y de linaje sacerdotal, destaca por su paciencia y devoción en medio de la espera y la adversidad. Muchos años pasaron en silencio y oración. La ausencia de hijos fue para Joaquín y Ana motivo de profunda tristeza. En la cultura judía de aquel tiempo, la esterilidad se consideraba una señal de desdicha que pesaba sobre la vida familiar y espiritual. Sin embargo, ambos se aferraron a la esperanza, elevando súplicas a Dios desde la intimidad del hogar y en las fiestas del templo, buscando la bendición con plena confianza en la misericordia divina. El relato narra que, ante las burlas y humillaciones de quienes rodeaban a Joaquín, éste se retiró al desierto para orar y ayunar en soledad. Su entrega fue tan total que un ángel se le apareció y le anunció la llegada de una hija, por quien el tiempo de sufrimiento se convertiría en alegría. Ana también recibió la visión en casa, sintiendo en lo profundo de su corazón la renovación de la promesa divina. El encuentro de ambos esposos ante la puerta dorada de Jerusalén es, según la tradición, uno de los momentos más bellos y significativos, el reencuentro de dos almas que esperan con fe y amor la respuesta de Dios. La noticia del embarazo de Ana fue celebrada como una gracia especial, un milagro que rompía las sombras del pasado y desplegaba un horizonte de luz para la familia. El nacimiento de María fue recibido con alegría y gratitud, marcando el inicio de una nueva era para la humanidad. Cerca de la piscina de Betesda, en Jerusalén, la niña creció entre cuidados amorosos, rodeada del afecto y la guía sabia de sus padres. Joaquín y Ana educaron a María en la oración, la escucha y la generosidad, preparándola discretamente para un destino excepcional. La vida de Joaquín y Ana nos muestra la fuerza de la perseverancia en la adversidad. A pesar del dolor y el juicio social, no dejaron que la amargura invadiera su hogar. Su espiritualidad se refleja en cada gesto sencillo, en el compartir la mesa y la enseñanza diaria. Ambos adoptaron una actitud de escucha activa y entrega total, convencidos de que la voluntad de Dios se manifiesta, a menudo, en los caminos más inesperados. Joaquín llevaba parte de su ganado al templo, asegurando que los sacrificios se realizaran correctamente, y Ana, experta en las artes domésticas, se ocupaba del bienestar familiar con humildad creativa. En cada acto cotidiano, transmitían a María la importancia de una vida enraizada en la fe. El ambiente cálido de su hogar se convirtió en el primer templo, un lugar donde la presencia de Dios era experimentada día a día, en el amor que recibía y ofrecía su pequeña hija. La consagración de María en el templo, cuando contaba con tan solo 3 años de vida, fue la culminación de una promesa hecha con lágrimas y oraciones. Joaquín y Ana, movidos por gratitud, cumplieron sin reservas el voto de entregar a su hija al servicio divino, confiando plenamente en los designios del Señor. Ese gesto, libre de intereses personales, es reflejo de una fe madura, capaz de reconocer que todo don recibido merece ser compartido y exaltado en honor a Dios.
A través de la historia y la leyenda, Joaquín y Ana simbolizan el valor de la espera confiada y el poder transformador de la oración. En sus corazones no hubo espacio para la resignación, sino para la esperanza que renueva el espíritu y desafía las circunstancias adversas. Son modelo para quienes atraviesan tiempos de incertidumbre, recordando que la fidelidad a Dios es fuente de consuelo y fortaleza. La memoria de estos padres se mantiene viva en la devoción popular y en la liturgia cristiana. A pesar de que su presencia desaparece después de la consagración de María, el ejemplo de su vida perdura como inspiración para todas las familias que confían, sufren y esperan en la luz del Señor. Joaquín y Ana nos enseñan que el amor auténtico es capaz de transformar el dolor en bendición y que la fe que persiste se convierte, finalmente, en puerta de acceso al milagro. En el corazón de Jerusalén, el templo se erguía majestuoso, símbolo de la presencia divina y refugio para el pueblo de Israel. En este lugar impregnado de misterio y oración, la pequeña María fue recibida cuando apenas contaba con 3 años de vida. Sus padres, Joaquín y Ana, la condujeron entre los escalones de mármol, rodeados de otras niñas hebreas que portaban antorchas encendidas, en una procesión llena de esperanza y gratitud. Aquel recinto, destinado a la alabanza y el sacrificio, marcaría para María el inicio de una vida consagrada por completo a Dios. La llegada al templo no significaba solamente una despedida familiar, sino el comienzo de una experiencia transformadora. Allí, María sería instruida en las Escrituras, en el canto de los salmos y en la práctica de la oración diaria. Su carácter se fue moldeando entre el silencio de los patios y el murmullo solemne del culto, aprendiendo los gestos sagrados y el sentido profundo de servir al Señor. El ambiente de recogimiento y disciplina ofrecía a las niñas la oportunidad de cultivar virtudes y fortalecer su espíritu en comunión con Dios. Cada día en el templo estaba lleno de enseñanzas y descubrimientos. María se unía con docilidad a los ritos, participando en el ritmo de la vida litúrgica y en la meditación de los misterios. La convivencia con otras jóvenes, también consagradas, favorecía el crecimiento en humildad y generosidad. El testimonio de los sacerdotes y maestras hacía que, poco a poco, el corazón de la Virgen se preparara para la misión singular que la esperaba, sin que nada en su entorno distrajera su atención fija en la voluntad divina. Durante su estancia, María experimentó una formación intelectual y espiritual delicada. Los relatos cuentan que, nutrida por la oración y el estudio, su fe florecía como una paloma entre los jardines del cielo. A través de la contemplación y el diálogo con Dios, aprendió a ser sensible a las necesidades de los demás, desarrollando una disposición interior para el servicio. Su vida sencilla y oculta se revestía de grandeza silenciosa, tejiendo el fundamento de lo que se convertiría en el sí más trascendental de la historia humana. El templo era también un lugar de encuentro con lo sagrado en lo cotidiano. El trabajo diario, la limpieza, el aprendizaje del tejido y de las tareas domésticas eran integrados en una visión donde todo podía convertirse en ofrenda. María, atenta a cada detalle, aprendía a ver el rostro de Dios en lo pequeño y aparentemente insignificante. Esta comprensión profunda de lo espiritual y lo humano marcó la diferencia en su camino, preparándola para afrontar los desafíos venideros con confianza y valentía. Entre las paredes del templo, la Virgen vivió protegida del bullicio exterior, sumergida en una atmósfera de paz y contemplación. La tradición habla de la gracia que descendía sobre ella, invitándola a elevar su alma en danza silenciosa ante el altar. En este espacio de retiro, recibió el alimento tanto físico como espiritual, nutriéndose de la palabra, el pan y, según los textos antiguos, incluso de la visita de un ángel que la consolaba y guiaba en momentos de soledad. Así, María creció no solo en edad sino en sabiduría y gracia, consolidando la pureza de su corazón. La formación en el templo no fue un tiempo de aislamiento, sino de integración profunda con la comunidad que la rodeaba. La niña aprendía de las ancianas y las maestras, compartía oraciones y tareas, y encontraba consuelo en la fraternidad y en la solidaridad de quienes servían juntas. Este tejido humano y divino brindó a María el sostén necesario para afirmar su vocación, nutriendo la esperanza y el amor que serían la base de su entrega futura al plan de Dios.
La experiencia de la Virgen en el templo se convierte en referencia para quienes buscan crecer en la fe y la entrega. El ejemplo de una infancia dedicada a la contemplación y al servicio impulsa a los creyentes a descubrir la grandeza escondida en el crecimiento silencioso, lejos de la ostentación. El templo fue, para María, más que un recinto físico, fue el espacio donde su espíritu aprendió a discernir, a escuchar y a responder con generosidad y disponibilidad absoluta. Así, la estancia de María en el Templo de Jerusalén representó una etapa determinante en su proceso de formación humana y espiritual. La educación recibida, la intimidad con lo sagrado y la experiencia comunitaria forjaron en ella una fortaleza interior, preparada para responder sin reservas a la llamada de Dios. De este modo, la Virgen emerge como ejemplo luminoso de profundidad, paciencia y generosidad, inspirando a cada persona a transformar su propio entorno en un lugar de crecimiento y preparación para la vocación a la que ha sido llamada. La consagración de María en el templo no solo es un acto exterior, sino también una expresión profunda de pureza y entrega al servicio divino. Desde la infancia, María es símbolo de la pureza no únicamente física, sino también espiritual, una pureza entendida como disponibilidad total a la voluntad de Dios. Este don recibido y cultivado en su corazón es la base sobre la cual edifica toda su vida, un auténtico sí que trasciende el tiempo y el espacio, iluminando el camino de quienes desean vivir una entrega semejante. La pureza, por tanto, es vista no como una limitación o un peso, sino como libertad y camino hacia la plenitud. El llamado al servicio se entiende aquí como una vocación que nace en lo más profundo del alma. María, aun siendo niña, responde sin reservas ni dudas al llamado divino. Su posición en el templo la convierte en una discípula en formación, destinada a vivir no para sí misma, sino para los demás y para Dios. En cada gesto cotidiano en el templo se refleja su disponibilidad para el cuidado, la oración y la mediación. Es un ejemplo que invita a todos a encontrar en la vida ordinaria el espacio para el compromiso trascendente. El concepto de consagración a Dios implica dedicación exclusiva, y en el caso de María se manifiesta como una donación sin medidas. Ella no busca su propio beneficio, sino la glorificación de Dios a través del servicio humilde y generoso. La pureza aquí se vincula con la vigilancia constante sobre el corazón y la mente, con la intención de preservar la integridad interior ante las pruebas y tentaciones que la vida puede presentar. Esta disciplina espiritual es un faro para quienes desean crecer en santidad y amor. La figura de María como modelo de pureza y servicio adquiere esencial importancia para la comunidad cristiana. Ella es presentada no solo como la Madre del Salvador, sino como la primera discípula que aceptó formar parte activa en la historia de la redención. En este contexto, la entrega total implicada en la presentación enseña que la verdadera grandeza radica en la disponibilidad para dejar que Dios actúe a través de cada uno. María, desde su niñez, nos muestra cómo abrazar esta vocación con alegría y valentía. Esta pureza también está ligada a la idea de confianza plena en Dios. María no conoce aún todos los detalles del camino, pero se aferra con absoluta seguridad a la promesa divina. Su entrega es un acto radical de fe, que se testimonia en el modo en que vive y crece en el templo. Así, la pureza se convierte en símbolo de esperanza y renovación, una invitación a vivir con el corazón abierto a la transformación constante que Dios obra en cada persona. Además, esta entrega infantil sugiere un mensaje fundamental para la educación espiritual en la infancia y juventud. Enseña que desde temprana edad es posible vivir con sentido y profundidad, respondiendo a un llamado que trasciende las circunstancias inmediatas. María es ejemplo de que la formación en la fe debe comenzar en la infancia, fomentando la búsqueda del bien, la verdad y el amor por encima de todo. El servicio que asume María no se limita a tareas externas o rituales. Es una entrega total que implica aceptar el plan divino con humildad y generosidad, aun cuando los detalles del futuro sean desconocidos. Esta actitud va más allá de la obediencia, es un compromiso de vida que abarca todos los aspectos del ser, desde las acciones hasta los pensamientos y sentimientos. En ella se refleja la síntesis perfecta entre la pureza del alma y la acción comprometida. En este capítulo de su vida, la Virgen encarna también la esperanza para el mundo,
la confianza en que cada ser humano puede responder a su vocación única con un corazón puro y dispuesto. La presentación es un recordatorio constante de que la santidad no es un ideal lejano, sino una realidad accesible a través del amor fiel y la entrega sencilla. María se convierte así en maestra y guía para todos quienes buscan vivir una vida plena y significativa al servicio de Dios y del prójimo. Finalmente, la pureza y el llamado al servicio nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. La experiencia de María nos impulsa a revisar nuestras prioridades y a abrirnos a los misterios de la fe con un espíritu similar al suyo, libre, amplio y comprometido. La presentación no es solo un rito antiguo, sino un espejo donde podemos mirarnos y descubrir la belleza que nace de la entrega desinteresada y la búsqueda constante del bien mayor. La presentación de la Virgen María en el templo no solo es una historia que nos habla de fe y entrega, sino también una celebración litúrgica que ha encontrado un lugar especial en el calendario de la Iglesia Católica y otras tradiciones cristianas. Esta fiesta, que se conmemora el 21 de noviembre, tiene raíces que se remontan a los primeros siglos del cristianismo, cuando la devoción a María comenzó a tomar forma y a incidir profundamente en la vida espiritual de los creyentes. El origen de la celebración se vincula con las tradiciones orientales, donde la presentación de María fue venerada como una solemnidad importante ya en los siglos IV y V. Los textos e iconografías de esta época muestran a la Virgen como una niña ascendiendo las escaleras del templo, portando la luz que anuncia la llegada del Mesías. Esta imagen no solo reflejaba el relato histórico, sino que se convertía en un símbolo de la pureza, la dedicación y el llamado divino que María representa para la humanidad. A lo largo de los siglos, la festividad fue adoptada también en Occidente, consolidándose por la liturgia romana hacia el siglo XVI. Desde entonces, la presentación forma parte del ciclo de fiestas marianas y tiene una significación especial dentro del año litúrgico, especialmente en preparación al Adviento, cuando la Iglesia se dispone a recibir al Salvador. Esta conexión temporal no es casual, sino que resalta la preparación espiritual, la espera vigilante y la entrega generosa que María encarna en su niñez. Las ceremonias y ritos alrededor de la presentación han variado según culturas y épocas, pero mantienen un núcleo común, el reconocimiento del compromiso de María con Dios desde su infancia. Las procesiones, las oraciones específicas y las lecturas bíblicas propuestas alientan a los fieles a meditar sobre la importancia de vivir con pureza y disponibilidad, inspirándose en el ejemplo que la Virgen dejó desde pequeña. En muchas iglesias se acostumbra bendecir velas y encenderlas, símbolo de la luz que María llevó al templo y que sigue iluminando el camino del creyente. La presentación también ha influido en la espiritualidad y la vida comunitaria, motivando la fundación de congregaciones religiosas y movimientos laicos que buscan imitar la entrega total y la humildad del corazón de María. Estas expresiones devocionales, aunque diversas, coinciden en ver en la presentación una fuente de energía espiritual que fortalece la vocación de servicio y la vivencia profunda de la fe. Además, esta fiesta ofrece a la comunidad la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la formación de la niñez y la juventud en los valores cristianos. El ejemplo de María en el templo invita a padres, educadores y pastores a fomentar el amor a Dios desde temprana edad, cultivando en los niños no solo conocimientos, sino actitudes de apertura, escucha y entrega. En muchos países, la presentación se combina con otras tradiciones populares, dando lugar a festividades variadas y coloridas. Estas expresiones culturales reflejan la riqueza con que la historia de María toca la vida cotidiana, llevando esperanza y consuelo a las familias y comunidades. Así, la celebración trasciende el ámbito litúrgico para convertirse en una vivencia colectiva de fe y alegría. Finalmente, la ocasión de la presentación invita a cada creyente a redescubrir la propia consagración y a renovar el compromiso personal con Dios. La historia de María en el templo nos desafía a imitar su disposición absoluta, su pureza de intención y su amor incondicional. A través de este rito anual, la Iglesia recuerda la importancia de comenzar desde la infancia un camino de vida entregada, que se consolida con la oración, el servicio y la fidelidad diaria. En definitiva, la presentación de la Virgen María es mucho más que un recuerdo histórico, es una celebración viva que enriquece la fe,
fortalece la esperanza y torna presente para todos la invitación divina a responder con generosidad y amor a la llamada de Dios en el recorrido de la vida. Tipo, capítulo, número 6, título, reflexión final, María, ejemplo de entrega y esperanza, texto-título, reflexión final, María, ejemplo de entrega y esperanza, contenido. La presentación de la Virgen María nos invita a detenernos y contemplar un misterio de entrega total desde la infancia, una entrega que no solo marcó su vida, sino que ha resonado a través de los siglos como un símbolo vivo de pureza y disponibilidad a la voluntad de Dios. En este último capítulo, nos acercamos a la reflexión profunda de lo que significa este acto para cada creyente, para la comunidad cristiana y para la historia de la salvación. María, al ser presentada en el templo, no solo cumple una promesa de sus padres sino que, sin saberlo plenamente, se prepara para recibir al Hijo de Dios en su seno. Este acto representa el inicio de un camino de total entrega, de una vida vivida bajo la guía del Espíritu Santo. La pureza de su corazón y la disposición absoluta a la llamada divina la convierten en modelo de fe y esperanza para todos nosotros. Su ejemplo nos enseña que la verdadera entrega es posible desde cualquier etapa de la vida, incluso desde la niñez. En la dedicación de María hallamos la llamada a responder al plan divino con confianza y valentía. Ella se convierte en puente entre lo humano y lo divino, en el templo viviente donde Dios eligió habitar en plenitud. Esta historia resuena particularmente hoy, cuando tantas personas buscan sentido y dirección en sus vidas. La entrega de María es testimonio de que la fidelidad a Dios es camino de esperanza y transformación, incluso en medio de las dificultades y desafíos. Asimismo, la presentación es una invitación a renovar nuestro compromiso personal con Dios, siendo conscientes de que cada uno es llamado a ser templo vivo del Espíritu Santo. María nos muestra que la vida consagrada no es un ideal lejano sino una realidad posible para todos, caracterizada por la humildad, la constancia y la alegría de servir. Su historia es un faro que ilumina el camino para quienes desean vivir según el Evangelio, entregando sus dones y talentos para el bien común y la gloria de Dios. Este momento de reflexión también nos recuerda la importancia de la familia y la comunidad en la formación y crecimiento espiritual. Joaquín y Ana, al cumplir su promesa, muestran cómo el amor y la fe transmitidos desde el hogar son fundamento para una vida entregada y plena. La presentación nos desafía a cuidar y apoyar a los niños y jóvenes en su desarrollo espiritual, ayudándolos a descubrir su vocación y a vivir con sentido y propósito. Finalmente, como creyentes, estamos llamados a imitar la actitud de María, aquella mujer de oración y silencio, que, en medio de lo cotidiano, supo escuchar y acoger la voz de Dios con generosidad y fidelidad. Su entrega es un hermoso recordatorio de que en la sencillez y la humildad se encuentra la fuerza para transformar el mundo y ser portadores de luz y amor. Te invito a que, como María, respondas hoy con un sí sincero a la llamada de Dios en tu vida. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete a una oración al día para seguir caminando juntos en este maravilloso camino de fe y esperanza. Que la historia de la presentación de la Virgen María sea para ti fuente de inspiración y fortaleza, un aliento para vivir con entrega y confianza, sabiendo que Dios siempre está presente para guiar y acompañar cada paso que damos. Palabras, 953, completado, True.